Libro de Génesis, capítulo número 35, versículos del 1 al 15 vamos a leer. Amén. El tema para esta noche, construye tu altar a Dios, construye tu altar a Dios o al Señor. Dice el versículo número 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encima, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde habían hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Gracias, Padre, por esta porción que podemos leer. Señor, ayúdanos al entendimiento de tu palabra, revélanos. Señor, somos necesitados, Padre Celestial, de ti. Bendícenos como pueblo, bendícenos, Señor, como iglesia. Bendice las iglesias que están bajo esta cobertura, Señor, y permítenos a través de tu Espíritu Santo cumplir el propósito de esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Se le aparece el Señor Jehová, se le aparece a Jacob en un momento que él está pasando de angustia, un momento difícil. ¿Qué angustias y qué dificultades a veces nos hacen pasar nuestros hijos? En el capítulo anterior, amén, también las ovejas. En el capítulo 34 se habla de algo que tramaron los hijos de Jacob, hicieron una matanza de gente de alrededor de donde estaban ellos, y no les bastó solo matar, asesinar, sino que también hurtaron, robaron. Y cuando
su padre Jacob les reclamó, ellos le salieron airados también, le salieron malcriados a su padre. Su padre estaba preocupado porque ellos estaban recién llegando a esa zona y ahí era la tierra del cananeo y se veían en dificultad. No estar en paz, saber que en cualquier momento podían, por medio de un acto vandálico o por una traición, hacerles daños a ellos. No se sentía bien, se sentía mal. Y yo creo que más que la situación de los cananeos, no se sentía bien con sus propios hijos. Él como padre había fallado en ese momento y eso lo llevó a estar preocupado. Y entonces el Señor Jehová se le aparece y le dice que se vaya de ahí. Le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces el Señor se le aparece y lo primero que le dice es que construya ahí un altar en ese lugar a donde lo mandan, hacia donde lo envíen, en Betel. Y ese es el primer punto, cuando Dios le dice: constrúyeme un altar. La importancia de un altar para Dios, que es el lugar de comunión, es el lugar que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, en donde nosotros podemos tener esa íntima relación con Dios, con Él. Los patriarcas establecieron altares en diferentes regiones, en diferentes ciudades, en los lugares altos. Ahí eran cosas sencillas, ponían unas lajas de piedra, las acumulaban y representaba un momento de intimidad que habían tenido con el Señor, y eso lo hizo Abraham, lo hizo Isaac y también lo hizo Jacob. En el tiempo de Moisés, el Señor estableció el tabernáculo para que allí se tuviera, a través de la familia sacerdotal y a través del sumo sacerdote en turno, tener comunión con el pueblo, y se estableció de esa manera por mandato de Dios. Ese era el altar donde se podía tener la comunión con el Señor. Luego lo hizo a través de un templo con David y luego con Salomón, y así continuó. Para la iglesia ya no es un lugar físico ese altar, sino que dice la palabra del Señor que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hay que erigir ese altar en nosotros, esa intimidad con el Señor, ese momento sublime, solemne, en donde nosotros podemos conversar con Dios, gozar de la presencia de Dios, tener ese espacio de intimidad que el Señor demanda de todos y cada uno de nosotros como iglesia. Nadie va a construir nuestro altar, tenemos que construirlo nosotros mismos. No es la familia, no es responsabilidad de nuestros padres, aún no es responsabilidad de nuestros pastores, no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad nuestra. Establecer esa íntima relación con el Señor para poder estar con Él. Porque nadie mejor que nosotros, que nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras necesidades, sabemos cuáles son nuestros problemas, sabemos también cuáles son todos nuestros defectos. Y Dios pide en el momento que nosotros tengamos un altar. Para muchos quizás, como el caso de Jacob, pedido el altar por parte del Señor en un momento difícil en la vida de Jacob, en un momento quizás de temor, de miedo, de incertidumbre. Pero no solamente ese es el momento exclusivo para que nosotros podamos estar en esa comunión con el Señor. Vemos a David ya siendo rey en un momento de gozo y de felicidad, querer establecer el tabernáculo para la adoración, traer el arca y establecer un lugar también para adoración, festejo, celebración,
lo que representaba para él el Señor, la presencia de él, lo que representaba para el pueblo de Israel, la necesidad de alabarle, la necesidad de bendecirle, la necesidad de exaltarle, la necesidad de orar, de quebrantarse. Todo eso en un momento digámoslo, de opulencia, de felicidad, de bienestar que experimentaba el rey David. Así que no es el pretexto de tener mucho o de tener poco, no es el pretexto de que hoy sí estoy atormentado, hoy no estoy atormentado, hoy estoy en desierto, no estoy en desierto, sino que es la naturaleza que estableció Dios con nosotros. Nosotros debemos de buscar, debemos de ser adoradores, debemos de ser personas que dependemos, que tenemos una necesidad de Dios, y eso nos debe llevar a construir ese altar íntimo entre nosotros y el Señor. El altar que le pide a Jacob es el lugar donde se encontró por primera vez con él, el lugar en donde él fue sincero, no tenía absolutamente nada, estaba huyendo de su hermano, y allí en medio de la nada, necesitándolo todo, sintiéndose desprotegido, Dios se le apareció y estableció pacto con él. Y vimos y hemos estudiado en esa porción de que Jacob se comprometió con el Señor, y el Señor fue bueno con él, le dio promesas, y ahora lo está reconociendo él desde que de ese momento, de ese encuentro que él tuvo, la mano de Dios ha estado sobre la vida de él. Y en este momento en que Jacob está necesitado, se le vuelve a aparecer el Señor y le dice que vuelva a ese lugar. Es como volver a esa raíz espiritual de donde nosotros una vez tuvimos ese encuentro maravilloso con el Señor. En algún momento dado de nuestra vida nos perdimos, en algún momento dado de nuestra vida nos extraviamos de esa relación preciosa que en algún momento nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestros años, a lo largo de nuestra vida como creyentes. Aquellos momentos en que nosotros hemos sentido un gran gozo, un gran placer, hemos sentido la presencia misma de Dios, hemos podido experimentar su infinita bondad y nos hemos quebrantado, a veces sin decir nada, simplemente sentir la presencia de Dios, saber que Él está en el asunto, saber que Él está en el problema, saber que Él está ahí a la par de nosotros en un momento en que no tenemos problemas, pero nos quebrantamos de gozo, de saber lo maravilloso, lo grande que es ese Dios precioso que un día nos rescató. Entonces le pide el Señor que salga de ahí, se establezca nuevamente en Betel, y que ahí, en ese lugar nuevamente, pueda Jacob recordar todas esas promesas, y que es el mismo Dios que le prometió hace mucho tiempo, es el mismo Dios que ahora, cuando lo ven problemado, es el mismo Dios que le puede ayudar, que lo puede sacar, que lo puede guardar, proteger, porque Dios es un Dios de palabra, es un Dios de pacto, y Él lo estableció con Jacob por misericordia para con este hombre. Y entonces ahora que se ve tambaleante quizás en su fe, que se ve desprotegido, como lo vuelvo a repetir, donde él se siente decepcionado quizás de sus hijos, Dios le dice que establezca ese altar, un lugar donde ir nuevamente, un lugar donde hablar, quizás no hablar, quizás solo alabar, quizás no hablar, solo murmurar, quizás no hablar, solo gemir, pero un lugar íntimo en donde podamos estar con el Señor, donde nosotros podamos decirle qué nos incomoda, cuál es nuestro malestar, donde nosotros podamos decirle lo que necesitamos, donde nosotros podamos confesarle nuestros errores
en ese lugar donde nosotros nos podemos humillar ante un Dios perfecto, que todo lo sabe, que ve nuestros corazones, que sabe nuestra imperfección, que conoce nuestros pecados, pero que da la oportunidad de un encuentro precioso con Él. Un santuario interno que no se le entrega a nadie. Un lugar en donde Dios debe ser primero. Dios debe ser primero en nuestros corazones. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie, ni nada. Nuestro altar es más importante que nuestra pareja, es más importante que nuestros padres, es más importante que nuestros hijos, es más importante que nuestro trabajo, es más importante que nuestras ocupaciones, es más importante de todo aquello que nos distrae. El altar es el lugar que representa nuestra íntima comunión con el Señor. Y eso debe ser lo más importante para nuestra vida, la búsqueda constante del Señor, la búsqueda constante de esa intimidad con el Señor, en donde nada nos debe de afectar, porque todo lo que nosotros hemos mencionado proviene del hombre y el hombre falla. A esos hijos que idolatramos un día se van. Ley de la vida. Ese trabajo por el cual vivimos, un día vamos a enfermar y va a llegar un sustituto. Y va a ser mejor que nosotros. Y vamos a darnos cuenta que hemos recorrido 15, 20 años en una empresa y que al final estamos quizás igual o peor. No por el hecho de que no hayamos ganado, no por el hecho de que no hayamos escalado, sino que cuando nos vemos que está vacía nuestra vida sin un propósito, porque perdimos esa comunión con Dios, porque pasó a un segundo plano, a un tercer plano esa relación con el Señor, cuando eso debió de representar el todo en nuestra vida, mucho más que nuestro cónyuge, mucho más que nuestro padre, mucho más que nuestro hijo, mucho más que nuestro jefe. Ese lugar de nuestro corazón le pertenece a Dios, para que nosotros podamos hacer ese altar allí. Le pertenece a Dios y únicamente y exclusivamente a Dios, a nadie más. Eso es lo que permite a usted tener esa válvula de alivio en el conocimiento de Dios, en el diario vivir, en su forma de la búsqueda de Dios. Usted encuentra en ese espacio, en su corazón, usted encuentra la respuesta de parte de Dios. Viene porque al ejercitar su altar en la intimidad con el Señor, también viene la sensibilidad. Es un sentido espiritual que despierta para que usted pueda tener esa comunión con Dios. Por eso a veces ya no es necesario una gran oración. Y lo vimos como ejemplo en el Señor Jesús, cuando pide sacar a Lázaro, cuando habla sobre Lázaro. Entonces Él dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, siempre me escuchas. Eso significa que Él siempre ha estado en comunión con el Señor, pero ahora lo hace en voz alta porque necesita evidenciar y fomentar y aferrar la fe de muchos de los que estaban allí, necesitados de esa fe, mucho más necesitados que aquel que estaba muerto, y que era necesario hacer la resurrección de él. Ese espacio es necesario para nosotros, el espacio del altar. No hablamos de que vamos a estar en una continua comunión con el Señor en el sentido de despreocuparnos de todo lo demás, sino que en el sentido de que nosotros tenemos que tener esa frecuencia de la búsqueda del Señor, de consulta con el Señor, cuando estamos bien, pero también cuando le fallamos, cuando estamos mal. Ese altar debe ser nuestro punto focal para nuestra vida. En ese altar debemos dejar
entrar únicamente al Señor y estar en comunión con Él. Las cosas mundanas no caben ahí. Ese Betel es para nosotros únicamente para estar con el Señor. Cualquier otra cosa no cabe, porque ahí nos preparamos para podernos enfrentar a la vida. ¿Para qué? Para podernos enfrentar a la vida. Para que nada ni nadie nos robe la paz. Para que nada ni nadie nos altere en nuestro caminar, nos decepcione en la vida espiritual. Fíjese que ese lugar también es en cualquier lugar. Es el momento de intimidad con el Señor. No lo representa la iglesia, no lo representa el sermón, la prédica, no lo representa. Porque ese es tan poco el tiempo que estamos acá en las iglesias, es tan poco el tiempo que dura la alabanza, es tan poco el tiempo que dura la predicación. Hay más tiempo allá afuera que el tiempo que compartimos aquí. Significa que usted necesita estar allá afuera personalmente más tiempo en comunión con el Señor que el que le podemos dedicar acá. Se evidencia cuando hay altar al Señor porque hay una disposición, hay un corazón preparado para la alabanza, para la atención a la predicación, para el deleite de la alabanza, para el deleite de la predicación, para el deleite de la comunión que nosotros tenemos acá. Pero esta es una pequeña muestra de lo que nosotros necesitamos y el mayor tiempo corresponde a nosotros, es responsabilidad de nosotros, es menester de nosotros hacerlo allá afuera. Que se pueda evidenciar de que nosotros estamos teniendo una relación con el Señor, una comunión con el Señor, porque nada ni nadie tiene responsabilidad sobre eso más que nosotros mismos. No es el altar de mi hermano el que me va a ayudar, es su altar, el que usted ha erigido, el que usted ha levantado. Amén. Por eso le pide a Jacob y le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Entonces ahí en ese mismo verso vemos que dice, levántate y sube. Y luego esto requiere un esfuerzo, ¿verdad? Levantarse. Si está acostado, requiere un esfuerzo, ¿no? Si está sentado, igual hay un esfuerzo para levantarse. Subir también, porque acá se hablaba al monte, al cerro, un lugar en alto. Entonces, el segundo punto es el sacrificio, y en ese verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Amén. Hasta ahí. Verso 14 también lo vamos a leer. Saltemos hasta el 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Amén. Esa es una ofrenda que hizo ahí de aceite, que también tiene que ver con el sacrificio. Levántate y sube, fue lo primero que Dios le dijo, porque muchos estamos muy cómodos. Entonces hay que levantarse y subir, ¿verdad?
Señor le dice, estás muy cómodo, te estás acomodando aquí en Padán Aram, no es el lugar a donde yo te tengo que llevar o tener. Y entonces el Señor le dice, levántate y sube a Betel. También vemos que en esto Jacob le dice a su familia y a todos los que con él viajaban o vivían, le dice, quitad los dioses ajenos. Mire qué tremendo. Quitad los dioses ajenos, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Quitad los dioses ajenos. O sea que mucha de la responsabilidad recae en Jacob, en el sentido de que sus hijos habían ido a hacer cosas terribles, una venganza con mucho revanchismo, con premeditación y alevosía, ventaja también. Entonces vemos que ellos tenían dioses ajenos. El Señor le habla y rápidamente le dice, quitaos todos esos dioses. O sea, se los había permitido ahí, a sus hijos. Se los había permitido. Y viene y le dice, quitaos, y también le dice, limpiaos. Qué tremendo, de considerar que sus hijos y su familia no está limpia, para poder ir y estar en la presencia del Señor. Y también les dice que se cambien los vestidos que tenían, entonces no representaban una vestidura adecuada, una vestidura para poder estar en la presencia de Dios. Si lo vemos en el plano espiritual, habla de cambiar nuestros vestidos, es decir, buscar una santidad. Pero si lo vemos en lo físico, porque dice que se despojaron, su familia le hizo caso y se despojaron aún de los zarcillos que tenían en las orejas. Es decir, tenían aritos, pero quizás esos aritos no eran adecuados, no eran agradables al Señor, porque decidieron quitárselos. Entonces, hubo todo una preparación para poder ellos no solo viajar, sino que llegar al lugar para la presencia del Señor. Pero Jacob sabía que estaba pasando en esto en la familia y no había actuado. Siente la necesidad de actuar hasta el momento en que el Señor se le aparece y le pide que nuevamente tengan un altar, un lugar de comunión en Betel. Allí donde se le había aparecido por primera vez, le dice el Señor, cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob entiende el mensaje, definitivamente. Jacob sabe que ese Dios en el que él ha creído, ese Dios de su padre Isaac, de su abuelo Abraham, ese Dios que hace pacto con él, que es Dios poderoso, no iba a ser permisible no solamente en cosas de conducta o costumbres que se les habían arraigado de habitar en todas esas regiones, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su servidumbre, a quien sea. Y entonces vemos la necesidad de un sacrificio, es decir, eliminar todo aquello, para ellos, todo aquello que no era bueno. Todos tenemos días buenos y días malos. Todos tenemos días buenos y días malos. Pero es necesario levantarse y subir. Eso significa una vida de sacrificio. Nada acá es fácil. Debemos de despojarnos, debemos de limpiarnos, debemos de erradicar muchas cosas que no nos permiten ser un sacrificio, o que no nos permite ejecutar el sacrificio para el Señor. Cuando quisieron seguir al Señor Jesús, Él ofreció tomar su cruz y seguirle. Eso habla en lo espiritual, que no es un camino fácil, sino que es un camino de sacrificio. Fíjese que el apóstol Pablo lo dice en el libro de los Hechos, capítulo número 20, versos 18 y 19. Hechos, capítulo número 20, versos 18 y 19. Se está despidiendo él de la región de
de Éfeso, y dice en el 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Más adelante, en el verso 31, dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, fíjese bien, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Para que la iglesia de Éfeso llegase a ser lo que fue, para que los creyentes crecieran, para que los creyentes maduraran, para que los creyentes recibieran la palabra de Dios, para que los creyentes recibieran la revelación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que pasar muchos sacrificios. Ninguna obra surge completamente al máximo esplendor, próspera. Hay un dolor de parto, hay una gestación, hay un dolor de parto y hay toda una vida de sacrificio. Pablo lo dice ahí, son 3 años, 3 años de estar con ellos, batallando en diferentes aspectos, procurando que la doctrina no se adultere, peleando contra los judaizantes, enemigos de él, peleando contra el judaísmo, enemigos de ellos, peleando también con algunos maestros que estaban tratando de meter doctrinas diferentes y extrañas al evangelio que el Señor había establecido a través de sus discípulos y a través de las revelaciones que había recibido el apóstol Pablo. Entonces no es nada fácil, hay un sacrificio, hay una entrega. Eso significó para él tomar su cruz y seguir al Señor. Por eso él, cuando recibía señales o que daban señas en él, decía que él se gozaba en eso, porque cada día eso lo hacía parecerse más a nuestro Señor Jesucristo, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que llevar todas esas señales en su cuerpo y todas esas dificultades significaba para él una vida de sacrificio. Ahora, aquellos que pasamos de los 45 años sabemos que nosotros fuimos una generación diferente. Nada fue fácil para nosotros. Tuviesen o no tuviesen recursos nuestros padres, el modelo de educarnos de parte de nuestros padres fue diferente a los modelos que hoy están actualmente. Si bien es cierto, a veces mencionamos que hubo severidad, que hubo exigencias, que hubo disciplina, vemos el resultado en aquellos que hemos caminado un poco, nos damos cuenta de que funcionó el modelo. Funcionó. Todo ese sacrificio de nuestros padres, toda esa disciplina de nuestros padres, todo ese sometimiento de nosotros a nuestros padres como nuestra autoridad, con la reverencia, con el respeto que nos exigieron, que nos inculcaron, que aprendimos, que aceptamos, vemos que ese modelo ha funcionado en nosotros. Y entonces la pregunta que hace algún tiempo le hacía a un hermano y le decía, y entonces, ¿por qué nosotros, si el modelo fue bueno en nosotros, por qué nosotros no lo aplicamos a nuestros hijos? Los de 45 para abajo. Amén. Entonces, nosotros hemos criado a nuestros hijos sin saber la profundidad del sacrificio. Hemos creado una generación cómoda. Somos padres que tenemos miedo a que nuestros hijos pasen sufrimientos, miedo a que fracasen, miedo a que se sacrifiquen. Entonces nosotros nos volvimos muy permisibles en todos los sentidos. Hace
algunas semanas leía un artículo que decía los padres malvaviscos, así decía en un periódico electrónico, y decía un padre malvavisco, lo estoy citando, ya sea la mamá, el papá o ambos, es un padre que es suave como un bombón, dulce con sus hijos, porque ellos como padres no tienen claros los límites que deben establecer. No representan una figura de autoridad para el niño o para la niña y se les dificulta a ellos como padres establecer hábitos, establecer rutinas, incluso hacer que sus hijos cumplan esos hábitos y esas rutinas. Esta investigación explica que se trata de padres, como les decía, de que ahora andan de 45 años para abajo. Generalmente fueron educados dentro de los esquemas que nosotros hablamos, pero no los desean aplicar a sus hijos. Estamos hablando de padres que están tratando de modificar estos moldes que ellos consideran cuadrados y rígidos, en los cuales fueron educados. Aquellos en donde una sola mirada de nuestro papá era suficiente para entender el mensaje. Una sola mirada. Y el tratar de huir de una corrección significaba que nos marcaban a distancia la Gina Balco. Gran puntería para que la tiraban y nos marcaban con lo que tuvieran en la mano. El problema es que se cae en el extremo porque ellos tienen temor al sufrimiento del niño. Entonces todo lo negocian siendo permisivos. Si el niño no quiere comer lo que hay en casa, le compramos lo que él pide. Lo mandamos a traer, lo llevamos, lo pasamos comprando para llevar, les ponemos menú. Si no se quiere dormir a la hora que le corresponde, se lo permitimos. No les fomentamos esos buenos hábitos, no les enseñamos desde pequeños a lustrar su calzado, a saber que se debe de bañar a diario, temprano, a que arregle su cama. Dejan el calzoncillo o el bloomer, las niñas, ahí colgado en la ducha, en la regadera. Y aunque se tenga servidumbre o aunque se tenga personas que se dediquen a realizar todas esas tareas, es importante enseñárselo a los niños porque es un grave error que se comete cuando somos permitibles a estos niveles. Los hijos deben de aprender que dentro de las familias existen jerarquías y que los padres somos los responsables y somos quienes cuidamos y protegemos a los infantes, pero hay jerarquía. La palabra de Dios nos enseña jerarquía. Dios es un Dios de amor, pero también es el Dios de justicia. Es decir, que establece un juicio justo, un juicio correcto. Amén. Como no toleran el sufrimiento de los niños, siempre les dan las posibilidades de algo más. Han crecido con opciones y con alternativas. Por eso les es bien fácil a ellos identificar las opciones y las alternativas en los smartphones, en los teléfonos inteligentes, en las computadoras, porque así son sus vidas, con opciones. A nosotros estaba el ejote con huevo y había que comer el ejote con huevo, ¿sí? O el huevo con el ejote, o el huevo aparte y el ejote aparte, pero era el ejote con huevo. ¿Sí? No había otra opción. Se tenía que tomar la sopa y se tenía que tomar la sopa. No había opción. Había que lustrar calzado, había que lustrar calzado. Había que aprender a amarrarse el calzado, había que aprender a amarrarse el calzado. Como no toleran todo ese sufrimiento, entonces somos padres de opciones. Les tememos, o sea, de tenerle temor a nuestros hijos, porque tenemos temor al berrinche, al enojo, a la reacción del nene, a lo que nos puedan hacer en público,
a lo que nos puedan hacer en un restaurante, a lo que nos puedan hacer en un almacén, porque se encaprichó y quiere algo de ahí y se lo quiere llevar, y entonces preferimos hacer la parte mediática de dárselo, porque no estamos preparados para que nuestros hijos tengan un sacrificio. No les podemos decir no. Y esto sigue siendo un error. En el niño se debe de fomentar el sentimiento de frustración para que pueda enfrentar la vida. Hay muchos profesionales que no saben cómo sobrellevar el fracaso. Se derrumban en sus vidas cuando algo no les sale como ellos lo habían planeado o como ellos esperaban. Pero es porque no les enseñaron a que la vida es de sacrificios. El problema no solo es que sufrirán en su hogar, sino que también van a sufrir afuera. Porque usted como padre no va a estar las 24 horas con él, los 365 días, los años que él viva. Entonces, usted lo debe de preparar desde pequeño para que él pueda enfrentar eso. Yo ya lo he dicho desde acá, desde el púlpito, que desde pequeño les enseñé a nadar a mis hijos, porque yo pasaba preocupado de que ellos no pudieran nadar y se ahogaran. Entonces, cuando íbamos a una alberga, a una piscina, yo estaba preocupado, estaba pendiente de él ahí todo el tiempo que ellos se bañaban cuando no podían nadar. Entonces, eso es bien feo. Entonces, de muy pequeño a que aprendieran a nadar. Y una vez ya podían nadar, yo me ponía una hamaca y me dormía. Yo sabía que no se iban a ahogar. Estaban preparados, habían sido preparados, educados para poder sobrevivir en el agua, flotar, nadar, poder entrar y salir. Y desde muy pequeños. Entonces, el problema, les decía, es que afuera no les importa quién es su hijo. El nene consentido allá afuera no importa. Su bebé lo trata con esponjitas y con hisopos, allá afuera no importa. Entonces usted le hace un gran daño a su bebé o a su niño o a su niña cuando no lo está preparando para allá afuera. Ese es el problema. Entonces, yo sé que esto no pasa aquí, esto es de la iglesia de Alemania, de la iglesia de Estados Unidos, eso no pasa en la Misión Cristiana Judá, nada de esto. Pero debemos de prepararlos y no se trata de ser autoritarios, no se trata de imponer, se trata de una figura con autoridad, como dice la Escritura, siendo padres comprensivos, pero flexibles, pero también, ¿verdad?, sabiendo educar a nuestros hijos, saber cuándo aplicar disciplina. Saber cuándo aplicar disciplina. Ahí está en Hebreos, capítulo número 13, si no me equivoco. Sin afectar el alma del niño en el sentido de maltrato. No el maltrato, pero sí a las exigencias, sí a la disciplina, porque es un problema en el alma. Entonces, cuando no aprendemos a sacrificar, cuando no aprendemos que hay que dar algo, porque el sacrificio, por ejemplo, en el altar era de llevar algo, de desprenderse de algo. Sí es cierto, era un animalito el que ellos exponían ahí, pero el animalito los representaba a ellos. Era un inocente muriendo por ellos, en sustitución. El Señor daba un ejemplo, porque estaba preparando a todo para el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, él lleva la leña, él lleva todo para el sacrificio, va preparado con todo. Por eso es un sacrificio, porque se desprende algo. Y eso es importante en nuestra vida. No podemos obtener las cosas con facilidad. Para un profesional tiene que pasar un montón de años de estudio, muchos años de desvelo, muchos años de lágrimas, de no entender, de poder llegar a entender, de poder aplicar
de poder recibir, de pasar. Son años difíciles. Se puede ver a alguien ya allí y decir, ah, bueno, qué fácil, ¿verdad? Pero no, lleva una vida de sacrificios. Nuestros padres nos enseñaron el valor del dinero desde muy pequeños. Sabíamos que era el valor del dinero. Leía también algo de la mujer más rica en China, hoy que es capitalismo enorme. Decía que ella vivió en la crisis, en crisis difíciles, tuvo que salir de ahí, educarse fuera. Para poderse educar tuvo que trabajar 20 horas, con mucho sacrificio para poder estudiar en Inglaterra, en Londres, y regresó a su país y tuvo que pasar muchas penalidades para ir adquiriendo propiedades. Logró llegar en un momento en donde había poco valor de la propiedad y compró muchas propiedades. Cuando ella se dio cuenta de que iba el apogeo del crecimiento, el desarrollo, ella tenía ya muchas propiedades, pudo construir edificios, hacerse de un imperio de inmuebles, de edificaciones, y dice que a su hijo, tiene un hijo, dice, mi hijo trabaja y no trabaja conmigo, porque ahí sería el hijín. Lo puso a trabajar en un lugar de comidas rápidas y se tiene que pagar sus estudios con lo que gana en ese lugar. Y dice, y tengo muchos recursos y tengo mucho dinero, pero le haría un daño facilitarle la vida a mi hijo. Tiene que aprender, tiene que saber lo que es valorar, y eso solo es a través del sacrificio. Solo a través del sacrificio, porque si no, no valoramos las cosas. Le pedía un sacrificio el Señor a ellos, y ellos entendieron que tenían que empezar primero quitándose y despojándose de muchas cosas que ellos, ¿verdad?, ahí mantenían. El Señor no lo menciona, pero Jacob lo menciona y dice que les pidió que se quitasen los dioses ajenos que hay entre vosotros. Se limpiaron y mudaron sus vestidos y agregaron ahí sus zarcillos. Amén. Para poder viajar entonces con su padre, o con su abuelo, o con su amo, su señor, porque componían muy grande la familia todos ellos. Sin dejar y sin separar el sacrificio y el altar, que están íntimamente ligados. Porque cuando usted está en el altar, usted está haciendo un sacrificio de hora de oraciones, tiempo de oración, de lectura bíblica, el tiempo que usted le dedica a leer. Usted puede ver a alguien y decir, ay, qué fácil, ¿verdad?, cómo interpreta la palabra, pero ¿cuánto tiempo lleva estudiándola? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántas lágrimas? Usted puede ver a un servidor y decir, ah, qué fácil ahora servir. No, hay mucho sacrificio. Hay mucho sacrificio detrás, ¿verdad? Porque es la forma de formar el carácter. Pero para poder llegar a ese quebrantamiento, a esa facilidad de adorar, de intimar con el Señor, ha pasado mucho tiempo. Porque es un proceso. Al principio me decían orar y en un minuto se me había acabado la oración. Y después aprendí un poco más, pero oraba a la loca, oraba de aquí para allá y me iba por mi país y por la paz mundial y volvía, y tal vez solo era por la oración, por los alimentos. Entonces, pero hay un ejercicio, uno llega a intimar con el Señor y llega un momento tal en esa relación que usted tiene con el Señor, que el Señor sabe perfectamente, aun cuando usted está murmurando. Cuando no le puede salir la palabra de lo que usted le quiere decir al Señor, de cómo se siente. Usted está solo murmurando y el Señor sabe perfectamente qué le quiere decir. Amén. Esa es la vida en el altar, esa es la vida de sacrificio que Dios estaba recordándole que era necesario en Jacob. Jacob no tuvo fácil su vida. Abraham trabajó duro
y llegó a tener muchas riquezas. Las heredó a Isaac. Isaac no trabajó mucho, heredó mucho, una gran fortuna, inmensa fortuna, que era para su descendiente. Pero Jacob, por algunos límites que no le enseñó su madre y por el trato que Dios tenía que hacer en él cometió errores, adelantó tiempos, etcétera, etcétera. Lo hemos estudiado muchas veces. Entonces a él le tocó trabajar. Desde muy joven le tocó trabajar duro. Claro, estaba la mano de Dios, estaba la bendición de Dios, estaba la cobertura de Dios, pero no le fue fácil, le fue muy difícil. No llegó allá y solo reclamar, bueno, ya estoy en buenas paces con mi hermano Esaú, entonces la mitad de la fortuna era suficiente. No, él no llegó a exigir la fortuna de su padre, la herencia de su padre. La dejó. Él llegó con sus recursos. Él llegó con la riqueza que Dios le había dado, con lo que Dios le había permitido alcanzar. Pero lo mejor de todo esto era el sacrificio del trato que había recibido. Por eso ahora veamos en el verso 10, dice el verso 10, y le dijo Dios, ya cuando había establecido el altar y ya estaba allá en Betel, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Este es el tercer punto que quiero que veamos. Vimos la importancia del altar, vimos la importancia de tener una vida de sacrificio, de lo que cuesta, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo importante de cómo Dios nos llama y no como los demás nos llaman. Amén. Lo importante es cómo Dios me llama, cómo Dios me conoce, no como los demás me conocen. Porque acá vemos que el Jacob significa tomar del talón, literalmente. Y eso tiene ahí un par de sinónimos que dice suplantar o suplantador. También habla de el que es más listo. Y qué difícil para Jacob ir por la vida así, cargando ese nombre. En el sentido de que señalaba una característica de su personalidad. La gente nos conoce conforme a lo que mostramos de nuestra personalidad. Pero a veces hicimos algo en el pasado que nos marcó. Y la gente hizo su propia opinión de nosotros, aunque no fuera toda la verdad. Y eso en Jacob era una carga. Porque qué feo es que, hey, suplantador, vení suplantador. Háceme esto, suplantador. Cuídame las ovejas, suplantador. Qué feo, ¿verdad? Que nos diga, hey, mentiroso, vení para acá. Nos llamáramos mentiroso, imagínense. Vení, mentiroso. Es feo. Y a veces juzgamos a un hermano por una acción. Mas nosotros no sabemos cuál fue la presión a la que fue sometido para realizar algo. Para fallarle a Dios, para pecar. Quizás fue consciente de hacerlo, quizás. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nuestro Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo y nos indica cuál debe ser nuestra actitud con ese hermano que le ha fallado a Dios. La actitud es la que Él nos enseña en el Hijo Pródigo, la actitud del Padre. Porque el pródigo
¿Había cometido errores? Pero su padre fue capaz de perdonarlo. Su padre nunca dejó de amarlo. Su padre no perdió las esperanzas. Su padre siempre estuvo allí, pendiente de que apareciera, un día apareciera. Y eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que es Dios con nosotros. Una actitud diferente. Así que nosotros no somos capaces de juzgar al pródigo, porque ¿qué lo hace diferente a nosotros? Nada, porque un día podemos nosotros fallar, un día podemos cometer ese error. Puede ser que sea una total verdad lo que estemos viendo, pero es circunstancial. Nadie en el fondo nos conoce, solo el Señor. Así que el Señor sabía que un día se iba a convertir en Israel y que no iba a ser más el suplantador, que ya no iba a ser Jacob, pero no se lo podía dar de la noche a la mañana, porque entonces no había sacrificio, entonces no había depuración, entonces no iba a existir una valoración tal hasta que hubo un cambio, hasta que hubo fue moldeado. Entonces el Señor le cambió el nombre y le dijo: serás ahora Israel. Amén. Israel significa Dios contiende, el que lucha con Dios. También tiene otros significados de la variante que significa soldado de Dios y también que reinará con Dios. Lo extraje de diccionarios. El que lucha con Dios. Entonces el Señor veía a un hombre capaz de representarlo a él en un futuro, que se podía esforzar, que lo iba a amar, que se iba a comprometer con él, que no le iba a ser fácil su vida, pero que tenía el carácter suficiente para sobreponerse a sus errores. Usted debe de tener el carácter suficiente para sobreponerse, aun que usted sea señalado en medio de la congregación. Porque eso es lo que piensa el hombre, pero no lo que piensa Dios de usted. Y si usted entra en un arrepentimiento genuino, si usted entra a solicitar la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, a pedirle perdón, ¿quién es el hombre para juzgarlo? Es Dios el que es capaz de perdonar. Es Dios quien le ha cambiado nombre a usted. Es Dios quien le ha dado un nuevo nombre. Amén. Simón, ya no más Simón, Pedro. Simón, caña movida por el viento. Pedro, piedra. De algo débil a algo fuerte. Aunque para Pedro, él creía que era fuerte, osado, pero era caña, pero no lo sabía. Él creía que era valiente, capaz de usar la espada, capaz de dar su vida, de defender. Él se creía piedra, pero no era piedra, era caña. Y cuando el Señor le puso piedra, entonces era caña. Ya era frágil, ya había sido moldeado. Le dijo el Señor: te van a llevar, te van a tomar de los brazos y te van a llevar a donde tú no quieres ir. Y él dice: soy un anciano, pero amo al Señor. Y es cierto, era un anciano, pero era de bendición para la grey, era bendición para el pueblo, era bendición para sus ovejas, era de bendición porque ya era frágil, ya había sido dócil, ya había sido quebrado. El Señor le cambió el nombre y no se equivocó, porque como dice el mismo Pablo, que cuando él es débil, es fuerte en el Señor. Que cuando él se siente pobre, es rico en el Señor. Y el mismo Pablo le cambiaron el nombre. Pasó de Saúl, que la versión griega es Saulo, a Pablo, a pequeño. Porque cuando él se creyó grande, el Señor lo tuvo que humillar.
lo tuvo que derribar, lo tuvo que transformar. Así que hay un sacrificio. No debemos de olvidar eso, que es necesario una vida de sacrificio. La vida no es fácil. Tampoco enseña a Dios que todo el tiempo va a ser palo, y palo, y palo, y palo, porque es un Dios severo que solo nos ofrece desierto para toda la vida. No. Muchas veces el tiempo en el desierto es porque nosotros lo hemos prolongado. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias te damos. Aquí estamos, Señor. Quizás muchos hemos cargado, como Jacob, esa pena. A veces incluso en las escuelas fueron crueles con nosotros, porque usábamos lentes, porque éramos pequeños, porque éramos delgados, y nos quisieron marcar nuestras vidas, y quisieron marcar nuestra existencia. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos libertad, tenemos paz, tenemos un nombre que es el adecuado, como Dios nos quiere llamar, como Dios nos reconoce, como Dios nos ve. Quizás como Dios nos conoció. Y eso es de bendición, porque a pesar del sacrificio que nosotros podamos experimentar, nada se valora más que aquello que nos ha costado. Nada se valora más que aquello que ha significado lágrimas, esfuerzo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ahora podemos ver el fruto de aquello que fue doloroso para nosotros. Ahora podemos ver el fruto de aquello que lo vimos inalcanzable. Pero Dios es bueno. Gracias, Padre Celestial. Ante tu altar, compromiso de vivir en santidad, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor.